Muy bien. Espero que vean ya la diapositiva y que me indiquen si ya se registró la grabación de la sesión. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, bueno, lo siguiente que vamos a ver dentro de este tema de dolor es un proceso que se denomina analgesia endógena. Como su nombre lo indica, las dos palabras, analgesia quiere decir ausencia de dolor, y endógeno quiere decir que dentro de nuestro cuerpo existen mecanismos que puedan producir este evento de analgesia. Lo primero que quiero que ustedes visualicen es precisamente la foto que está fungiendo de portada de este tema. Vean ustedes, ¿en qué contexto está esta imagen? ¿Quién me lo podría decir? ¿Una guerra? Una guerra, ¿verdad? Entonces estamos viendo a una soldadera, ¿no? Por así decirlo, y a un soldado. Ajá. Y teóricamente, ¿qué es lo que estamos viendo que están haciendo? Están huyendo, ¿no? El soldado está como herido. El soldado está herido, ¿verdad? Y la soldadera le está ayudando a huir. Pero fíjense muy bien el contexto. El contexto efectivamente es de una guerra en donde existen obviamente armas que lesionan y matan a las personas, ¿no? Matan a otro individuo. Entonces, las lesiones que pueden sufrir los soldados en un combate realmente sí tienen una relevancia importante. ¿Cómo se imaginan ustedes que estuviera la sensación dolorosa en este soldado que tiene heridas, ¿no? Importantes? Estaría en un grito de dolor, estaría, a lo mejor con ausencia de dolor. ¿Qué se imaginan que esté experimentando en cuestión a su sensación dolorosa? Que es muy fuerte. Que es muy fuerte, ¿no? Es decir, si yo estoy asociando el dolor somático y las lesiones que están presentando de manera importante estos soldados en la guerra, pues yo supondría que la sensación dolorosa es proporcional a la magnitud de la lesión. Entonces, si yo veo una lesión muy grande, pues yo estaría intuyendo que hubiese una sensación dolorosa muy intensa y discapacitante, tan discapacitante que a lo mejor el soldado pueda quedar tirado, herido, sin poder estar huyendo de la situación de peligro. Pero en este caso no sucede así. Y teóricamente puse esta imagen porque precisamente los fenómenos de analgesia endógena se describieron en soldados que eran sobrevivientes de la guerra de Vietnam. Normalmente, no sé si ustedes recuerden una película que se llama Forrest Gump, en donde Forrest Gump es una persona que tiene una cierta discapacidad intelectual, pero que dentro de la película nos pone que fue capaz de desarrollarse y desenvolverse en diversos entornos. Uno de estos era la guerra. Teóricamente se había reclutado a la guerra de Vietnam pensando que era un juego, ¿no? De los scouts. Y ahí hizo muy buena amistad con Bubba, su mejor amigo. En una escena de la película de Forrest Gump, en un pleno ataque hacia eh, el equipo, ¿no? El comando del que formaba parte Forrest Gump y Bubba, empiezan a atacar al escuadrón lesionando pues gravemente a los soldados, ¿no? Y de hecho, Forrest Gump recibe un disparo en su glúteo, en su nalga. Y recordarán ustedes que en esa escena, Bubba le dice a Forrest Gump
corre, Forrest, corre. Él normalmente atendía a ese tipo de órdenes, ¿no? Desde chiquito. Entonces, cuando le decían corre, Forrest, corre, pues él corría, activaba esa conducta de manera automática. Pero, ¿ustedes se imaginan correr con el glúteo destrozado por una bala? ¿Qué se debía de haber priorizado ahí? ¿La sensación de dolor o la conducta de huida? La conducta de huida. La conducta de huida, ¿no? Y entonces para poder huir, la información dolorosa debió de haber sido suprimida, eliminada, a pesar de que existiera la lesión en el glúteo, ¿no? De Forrest Gump. Entonces, ese tipo de casos, como lo expone la película, hubo muchos en la guerra de Vietnam, en donde los doctores, los neurólogos nos explicaban cómo era posible que los soldados huyeran de la guerra si tenían lesiones que comprometían su integridad física muy importantemente. Dado los acontecimientos de estos veteranos de guerra, se dieron a la tarea de estudiarlos y se llegó a elucidar el mecanismo por el cual se produce la analgesia endógena y las vías que están asociadas a este fenómeno de analgesia endógena. Entonces, fíjense bien, uno de los primeros conceptos que tenemos que tener presentes es que el fenómeno de analgesia endógena se va a activar siempre y cuando la integridad y la supervivencia del individuo estén comprometidas. Es decir, cuando exista una señal de alerta máxima en el organismo. Y esa señal de alerta máxima en el organismo se activará en entornos de peligro. Entonces, cuando el individuo se encuentra en situaciones de peligro extremo en donde su vida esté comprometida, aquí les pongo alerta, peligro, ¿no? Supervivencia. Ay, Dios mío, supervivencia. Entonces, cuando la vida del individuo está comprometida en esta situación de peligro, resulta que existen ciertas áreas de nuestra corteza cerebral que se denominan cortezas asociativas. ¿Por qué se denominan cortezas asociativas? Bueno, porque están asociando toda la información sensorial captada por nuestros receptores sensoriales. Olfato, gusto, audición, propiocepción, tacto fino, tacto grueso. Bueno, entonces toda esa información sensorial llega de algún modo a las cortezas asociativas y como su nombre lo indica, lo asocian. Y el individuo en ese momento, pues francamente se da a la tarea de generarse una idea de su entorno. Aquí voy a poner como un foquito, ¿no? Una idea de su entorno. Y hasta que las cortezas asociativas se activan, pues el individuo tiene la conciencia de la situación de peligro. Y obviamente la idea de que está comprometida su vida y entonces que debe de huir o debe de activar una conducta que le permita escapar de esa situación de peligro. Bueno. Las cortezas asociativas en donde se originan las vías de la analgesia endógena son la corteza cingulada anterior, que sería esta, la corteza parietal, que sería esta, y la corteza orbitofrontal, que generalmente aquí es donde nosotros tenemos integrado el juicio de lo que es bueno y de lo que es malo.
Y algo muy interesante es que las neuronas que forman parte de este tipo de cortezas asociativas proyectan sus axones hacia una región que está abajo del tálamo. Y esa región se llama hipotálamo, es decir, núcleos que están abajo del tálamo. El hipotálamo es una estructura que ustedes han de haber revisado de manera muy continuamente en su curso de fisiología celular, porque el hipotálamo es un centro integrador en donde funge como un termorregulador, ¿no? Es decir, integra la información de frío o calor con la finalidad de detonar procesos de termorregulación en el organismo. Bueno, en este caso particular y en el contexto del fenómeno de analgesia endógena, el hipotálamo es muy importante porque integra toda la información proveniente de esas cortezas asociativas y que fueron activadas ante una situación de peligro. Vamos a ver más adelante que el hipotálamo es capaz de activar a nuestro sistema nervioso autónomo, sobre todo la rama simpática, la cual prepara a todo mi organismo para responder ante situaciones de peligro. Pero en este contexto, les estoy poniendo aquí al hipotálamo como un centro que se activa por las situaciones de peligro y que proyectan sus axones directamente hacia la zona mesencefálica, con una razón principal: detonar el proceso de la analgesia endógena. Entonces, voy a borrar todo lo que escribí en esta diapositiva porque quiero enfatizarles las vías y las estructuras. Entonces, cuando la situación de peligro se presenta, las cortezas asociativas se activan y adicionalmente también el hipotálamo. Entonces vean cómo estas flechitas están ilustrando las proyecciones de los axones provenientes de las distintas áreas de la corteza y del mismo hipotálamo, y cuyas terminales sinápticas llegarían a este nivel del sistema nervioso central. Bueno, esta zona es el tronco encefálico. Y vean ustedes que en esta parte que yo estoy poniendo mi cursor, les estoy mostrando al mesencéfalo, la región del puente y la región del bulbo. Vean cómo toda la información proveniente de estas cortezas asociativas y del mismo hipotálamo se integran a nivel de una estructura que se origina en el mesencéfalo y en la región también del puente. Y esa región se denomina sustancia gris periacueductal. ¿Qué significa este término? Bueno, el término de sustancia, pues lo pusieron así, pues para distinguirlo de otras estructuras como lo son los núcleos. Una sustancia sería un conjunto de somas que están dispersos. No se encuentran tan cerca los somas neuronales unos de otros. Entonces, en una sustancia, digamos que las neuronitas están dispersas, ¿no? Aquí, acá, acá, acá. Y en este caso, estas neuronas le llaman sustancia gris, pues porque otra vez, no, si nosotros hacemos un corte, pues nosotros vemos que esa estructura no deja pasar la luz, porque pues ahí hay un conjunto de somas dispersos. Y otra particularidad es que se le denomina periacueductal, porque están alrededor del acueducto. El acueducto es el canal por el cual fluye el líquido, el fluido, el líquido cefalorraquídeo. Ahorita ya me acordé, el líquido cefalorraquídeo, que sería básicamente el que nutre a todo el tejido nervioso. Entonces, estas neuronitas de la sustancia gris periacueductal, y de manera muy particular las que se encuentran a nivel del mesencéfalo,
son aquellas que están relacionadas con los eventos de analgesia endógena. Entonces, estas neuronas recibirían la información proveniente de las cortezas asociativas y del mismo hipotálamo y le darían la información de que nuestro organismo está en una situación que compromete nuestra vida. Si nosotros vemos ahora las flechitas, vemos que ahora esta información que fue integrada a nivel de la sustancia gris periaqueductal descendería directamente hacia la médula espinal. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de inhibir a la vía espinotalámica, porque la vía espinotalámica es la que está relacionada con el evento de percepción del dolor. Para ver con más detalle esta situación, pasamos a esta diapositiva. Entonces, en este caso les estoy presentando una figura en donde nos muestra un corte sagital del encéfalo. Podemos observar la corteza, el tálamo, el hipotálamo, el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Ajá. Y luego ya en este otro esquema a la médula espinal. Entonces, pongan mucha atención porque voy a tratar de explicar directamente la vía. Ajá. Bueno, para empezar, en la sustancia gris periacueductal existen dos tipos de poblaciones de neuronas. Unas neuronas que se denominan OFF. OFF es el término de inglés que se utiliza en los controles remotos de las televisiones o de los aparatos de audio y que significa apagado, ¿no? Entonces, estas neuronas OFF están relacionadas con el apagado de la sensación dolorosa. Entonces aquí le pongo apagado. Ay Dios. El apagado del dolor, ¿no? Es decir, si esa neurona se activa, pues entonces el individuo dejará de percibir el dolor y generará un fenómeno de analgesia endógena. Pero también en esta sustancia gris periacueductal existen otros tipos de neuronas que las voy a poner aquí como un circulito rojo, que estas serían las neuronas ON o de encendido. Si estas neuronas ON están activas, entonces el individuo es capaz de percibir dolor. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No tienen alguna duda? No, profesora. Entonces, en la sustancia gris periacueductal a nivel mesencefálico, que sería estas estructuras, ajá, tenemos a las neuronas ON y a las neuronas OFF. Es decir, aquellas que están encargadas de modular la percepción del dolor. Bueno, voy a borrar esta parte. Bueno. Ahora vean bien lo siguiente. Entonces, entendiendo esto, voy a tratar de incluir las otras, las vías originales o donde se originan esta vía de analgesia endógena. Entonces, recordar, si existe una situación de peligro, las neuronas de la corteza parietal, la orbitofrontal, proyectarán sus axones a la sustancia gris periacueductal a nivel mesencefálico. Aquí serían las del hipotálamo, por ejemplo. Y aquí estarían las de la parietal, ¿no?
siempre y cuando exista situación de peligro. Y entonces ahí van a estimular, voy a poner un signo de más, a la neurona off. Entonces aquí voy a cambiar el color. Entonces esta sería la neurona off de apagado. ¿Están de acuerdo? Esa es la neurona off, que es la que se va a encargar de apagar la información dolorosa. Veamos entonces que esta neurona off va a proyectar su axón de manera descendente. ¿Qué quiere decir de manera descendente? Que el axón ahora viajará del mesencéfalo al bulbo raquídeo. Y vean aquí que yo estoy poniendo en la diapositiva un signo de más, en donde estaría indicando que el neurotransmisor que está liberando esta neurona off a nivel del bulbo raquídeo excita a la neurona con la que entabla un contacto sináptico. El núcleo que se encuentra relacionado con la vía de la analgesia endógena a nivel de este bulbo raquídeo se llama núcleo del RAFE. Entonces, el núcleo del RAFE se estimula debido a la actividad eléctrica de esta neurona off. En este caso, el neurotransmisor que se está liberando, tanto a nivel de la conexión de las cortezas asociativas e hipotalámicas con la neurona off, así como la misma neurona off sobre el núcleo del RAFE, es glutamato, que es un neurotransmisor excitador. Entonces no me cabe toda la palabra, pero le voy a poner nada más glut, pero ustedes saben que es glutamato. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok, entonces es glutamato. Igual, acá abajo también es glutamato. Bueno, ahora, el axón de la neurona del núcleo del RAFE, que sería esta, proyecta nuevamente su axón. Y vean aquí se dibuja como que hay una pequeña decusación, ¿no? Pero en realidad el axón desciende hasta las astas dorsales de la médula espinal. Vean ustedes, aquí están las terminales sinápticas de las neuronas provenientes del núcleo del RAFE. Se sabe que las neuronas del núcleo del RAFE liberan un neurotransmisor excitador, pero en este caso, a diferencia de las neuronas OFF y de las neuronas corticales o hipotalámicas asociadas a la analgesia endógena, no libera glutamato, libera un neurotransmisor que se llama serotonina. Y este neurotransmisor también es excitador. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, ahora vean, la médula espinal es crucial aquí entender esto, porque acuérdense que la médula espinal es un centro integrador que forma parte del sistema aferente somático y de la vía espinotalámica, que es la que conduce la información dolorosa. Entonces vean aquí que en este esquema están ejemplificando al nociceptor, que sería la neurona de primer orden de la vía espinotalámica. Aquí estaría la neurona de segundo orden asociada a la actividad de este nociceptor, cuyo axón decusa y asciende al tálamo.
Si esta vía que conduce la información dolorosa está activa, entonces el individuo será capaz de percibir dolor. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo habíamos revisado antes. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profesora. Bueno, entonces vean cómo es capaz la vía de la analgesia endógena de detener el dolor o de inhibirlo. Bueno, pues resulta que aquí a nivel de la médula espinal existen estas interneuronas medulares que entablan contacto sináptico con los axones o las terminales sinápticas provenientes del núcleo del RAFE. Bueno, el núcleo del RAFE, gracias a la liberación de serotonina, estimulan a esas interneuronas, a estas, de tal suerte que esas interneuronas dispararían obviamente sus potenciales de acción aquí, en el axón, pero la terminal sináptica entabla contacto sináptico con la neurona del segundo orden y con la terminal sináptica de la neurona de primer orden de la vía espinotalámica, así como se ejemplifica en el esquema. Voy a quitar. Entonces, ¿qué neurotransmisor está liberando estas interneuronas sobre la terminal presináptica de la neurona de primer orden y sobre el soma de la neurona de segundo orden? Bueno, pues son mensajeros químicos, son neurotransmisores inhibidores. ¿Qué quiere decir el término inhibidor? Pues que entonces estarían alejando del umbral a la neurona de segundo orden de la vía espinotalámica. Y en el caso de la terminal sináptica de la neurona de primer orden, que sería el nociceptor, ese neurotransmisor inhibidor ejercería un fenómeno o detonaría un fenómeno de inhibición presináptica. ¿Qué quería decir este fenómeno de inhibición presináptica? Pues que la terminal dejaba de liberar el neurotransmisor excitador. ¿Sí? Sí. Bueno, en el caso de los neurotransmisores inhibidores ubicados en estas interneuronas, tenemos a las encefalinas. Así se llaman los neurotransmisores, encefalinas. De ahí puede haber dos tipos de encefalinas, las meta y las leu. Las metaencefalinas y las leuencefalinas. Leuencefalinas. Inhibidores los dos, ¿no? También el clásico, que sería GABA. Entonces así ya tenemos completa nuestra vía. Cuando nosotros estamos en un contexto de estrés, peligro, en donde está comprometida mi vida, se activan las cortezas asociativas y el hipotálamo y estimulan a las neuronas OFF de la sustancia gris periacueductal a nivel del mesencéfalo. Esas neuronas OFF proyectan sus axones hacia el núcleo del RAFE, que está a nivel del bulbo raquídeo, y las estimulan.
En respuesta, el núcleo del RAFE, sus axones descienden hacia lo que sería la sustancia gris de la médula espinal y estimulan a estas interneuronas medulares, las cuales liberan neurotransmisores inhibidores, de tal suerte que la neurona del segundo orden quedaría inhibida, al igual que la terminal sináptica del nociceptor. Esto con un evento de inhibición presináptica. La resultante final es que si está inhibida presinápticamente el nociceptor y la neurona de segundo orden, pues la información ya no asciende al tálamo. Y entonces el individuo tendrá que analgesia. ¿Sí queda claro? ¿Tienen alguna duda? ¿En qué va a consistir el examen? Bueno, pues el examen del día miércoles, yo voy a darles un esquema para que entonces en una computadora que tengan disponible, ¿verdad? Durante la sesión, editen la imagen de acuerdo a lo que yo voy solicitando en las instrucciones. Entonces, ¿qué tiene que quedar súper claro? Pues todos los sustratos neurales participantes en las vías de la analgesia endógena, en la vía espinotalámica, con la finalidad de que identifiquen esos componentes y los podamos localizar en un esquema. ¿Tienen dudas del evento de analgesia endógena? No, profesora. Bueno, borro todo. Entonces, si yo estoy en una situación de peligro o de estrés, un ejemplo claro sería cuando un jugador de fútbol o de algún otro deporte está en un partido muy importante y pues de repente, ¿no? Vemos que se lesiona, pero no se cae, sino que continúa corriendo, ¿no? Hasta un punto tal que si la lesión es muy grave, pues ya se cae como monito de Nintendo. Pero a pesar de que está lesionado, pues él sigue, ¿no? Tratando de meter el gol, tratando de defender. Y ya cuando termina el partido, híjole, se muere del dolor, ¿no? Es decir, se quita la situación de estrés y entonces vuelve a presentarse el dolor. Ahorita vamos a ver cuál es la relación entre, ahora sí, perdón, me faltó. Les había mencionado que aquí también había glutamato en las vías córtico-mesencefálicas. Cuando yo digo vía córtico-mesencefálica, quiere decir que viene de la corteza cerebral, el axón, y va al mesencéfalo. Bueno, aquí yo les había puesto que había glutamato, ¿verdad? Pero fíjense que de manera endógena nosotros somos capaces de sintetizar péptidos opioides, es decir, parecidos o derivados del opio. Un ejemplo de un derivado del opio muy conocido es la morfina. Cuando ustedes le aplican morfina a un paciente, el sitio de acción de la morfina es a este nivel, con lo cual se activa la vía de la analgesia endógena. Y nosotros, como tal, son unos péptidos que liberan liberan las terminales sinápticas de estas neuronas córtico-mesencefálicas. Entonces, esos péptidos se llaman péptidos opioides. Porque mimetizan o hacen lo mismo que la morfina, que es un opioide, un derivado del opio. Entonces, por eso los bautizaron así como péptidos opioides. ¿Sí queda claro? Entonces, la morfina sería un muy potente analgésico.
Entonces, en esta diapositiva no la voy a enfatizar mucho, pero en realidad vean que a este nivel de lo que sería la terminal sináptica de los nociceptores, ya sea las fibras A delta o las fibras C, pues también hay una serie de liberación de neurotransmisores y neuromoduladores sobre la neurona de segundo orden a nivel local. Se dice también que hay un evento neuromodulador a nivel local en la médula espinal, dependiendo de la intensidad de la lesión que presente el individuo. Pero ese detalle no lo voy a revisar aquí en esta clase. Bueno, entonces yo aquí quiero ponerles varias cosas. Les decía yo que las células de apagado o las células OFF que están a nivel del mesencéfalo son aquellas que se encargan de generar analgesia en el individuo. Y aquí únicamente lo que nos están ejemplificando es que en animales de laboratorio, cuando nosotros ponemos calor a la cola del animal, si el animalito está sintiendo dolor, pues entonces el animalito mismo retrae la cola de la fuente o la quita, ¿no? De la fuente de calor. Cuando existen las células de apagado, del dolor, pues realmente el animalito no retrae la cola porque teóricamente no está sintiendo el dolor. Entonces, teóricamente, la respuesta de alejamiento se corta, se trunca, porque no siente dolor. Pero, ¿qué pasa con las células de encendido o las células ON, que también están ahí en la sustancia gris periacueductal? Si se activan esas celulitas, ¿verdad?, de encendido, pues obviamente cuando el animalito empieza a tener el estímulo de calor doloroso, inmediatamente presenta, ¿no?, la respuesta de alejamiento de la cola, la retirada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el animalito está sintiendo el dolor, ¿no? Gracias a que las células ON de encendido están activas. En contraste, cuando las células OFF están activas, el animalito deja de percibir dolor. Bueno, entendiendo esto, ¿cuál sería el mecanismo de acción de la morfina? Si sabemos que tanto las células ON como las células OFF coexisten en la sustancia gris periacueductal, pues ya se sabe que la morfina tiene como mecanismo de acción estimular a las células OFF o de analgesia endógena o células de apagado de la información dolorosa e inhibir a las células de encendido de la percepción dolorosa. Entonces vean que tienen esta acción, la morfina dual y antagónica, porque estimulan las de apagado e inhiben las de encendido. Entonces, con estas bases neuroanatómicas funcionales de la vía espinotalámica y de la vía de la analgesia endógena, la industria farmacéutica pues ha diseñado una amplia gama de fármacos que pudiesen de alguna manera eliminar totalmente la percepción dolorosa. Algo importante que quiero mencionarles es que en el caso de la vía espinotalámica, aquí ya pongo a las dos vías, ¿no?, la espinotalámica y la de la analgesia endógena. Cuando estamos hablando de la vía espinotalámica, que sería esta, la que decusa a nivel de la médula espinal, y luego los tractos laterales espinotalámicos ascienden al tálamo y del tálamo se proyectan a la corteza somatosensorial primaria. Estos tractos y estas vías se llaman vías ascendentes porque mandan la información de la médula espinal al encéfalo y a la parte más superior que sería la corteza. En contraste, las vías de la analgesia endógena, como lo serían estas anaranjaditas, ¿verdad? Estas que están aquí en el tálamo y en el hipotálamo, ¿no? También estas neuronas, se les denomina vías descendentes del dolor. ¿Por qué? Porque ahora estas vías nerviosas descienden hasta la médula espinal
para generar el proceso de analgesia. Entonces, vean ustedes que en este esquema, esta figurita me gustó mucho, porque vean que cuando se activa la vía de la analgesia endógena, vean cómo las vías córtico-mesencefálicas, las que van también del hipotalo al mesencéfalo, llegan a esta estructura que es la sustancia gris periacueductal. Y ahí estarían estimulando a las neuronas OFF. Esas neuronas OFF proyectan sus axones hacia el bulbo raquídeo. Entonces aquí tendríamos al núcleo del RAFE, y del núcleo del RAFE baja y descienden para entablar contacto sináptico con estas interneuronas medulares para inhibir a las neuronas de segundo orden y a las terminales sinápticas del nociceptor. Entonces, recordar que cuando yo hable de vías ascendentes es la vía espinotalámica, y cuando yo hablo de vía descendente es la vía de la analgesia endógena. En los textos, en la literatura, en el PURBES, en otros, así dicen vías ascendentes del dolor, vías descendentes del dolor. Bueno, no es otra cosa más que esto que les mencioné. Ahora, los blancos terapéuticos, que es lo que utiliza la industria farmacológica y le deja una ganancia impresionante. Entonces, podemos identificar varios blancos terapéuticos para generar analgesia. Los primeros de ellos son los analgésicos locales. Puede ser una pomada, puede ser un gel, ¿verdad? Y que no es otra cosa más que fármacos que están inhibiendo la excitabilidad de las terminales nociceptivas. Por ejemplo, pueden utilizar lidocaína, ¿no?, en su fórmula, o pueden utilizar algún tipo de antiinflamatorio con el objetivo de que ya no se esté liberando histamina u prostaglandinas, que son agentes proinflamatorios y que de alguna manera están estimulando esta terminal nociceptiva. Entonces, todos los analgésicos locales están inhibiendo a nivel de nuestro tejido epitelial estas terminaciones nerviosas libres. Esas pueden inervar mucosas o piel. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, podemos ya utilizar fármacos tomados, ¿no?, en pastillas, en cápsulas, y que también se dice que son anestésicos locales porque también yo los puedo inyectar. Ajá. Bueno, ahí ¿qué efectos se van a tener? Bueno, ahí lo que se puede hacer es que se inhibe de manera presináptica o la neurona de segundo orden de la vía espinotalámica. Y vean que normalmente la fórmula que traen puede ser péptidos opioides, pueden ser meta y leoencefalinas, y se ha visto que los agonistas alfa 2 de estos péptidos, creo que son opioides, son los que me generarían el proceso de analgesia. Otro punto importante es cuando yo ya inhibo o tengo un efecto a nivel cerebral, ¿no?, para atenuar la percepción del dolor, y no es otra cosa más que nuevamente dar tomado, dar en una cápsula, en una suspensión, en gotitas, la morfina, ¿sí? O análogo de los opioides. Un análogo de un opioide que es muy utilizado, pero que tiene como efecto secundario, al igual que la morfina, su dependencia, es decir, generar dependencia, sería el tramadol. El tramadol es un agonista de la morfina, o análogo de la morfina, es parecido a la morfina, y ya sabemos lo que hace, ¿no? Estimularía a las neuronas OFF de la sustancia gris periacueductal a nivel mesencefálico, activando la vía descendente del dolor. Entonces, ¿cuándo decidir qué analgésico dar y cuándo? ¿Qué necesitamos tener como base para el tratamiento farmacológico del dolor? Bueno, eso dependerá mucho del criterio de los médicos al evaluar al paciente. Si el paciente refiere un dolor moderado,
entonces se le recetará un analgésico no opioide. Ejemplo, el metamizol, el paracetamol o el Coxib. Todos ellos actúan sobre los procesos inflamatorios, ¿no? A nivel local. Pero si en una segunda etapa el paciente dice que no es un dolor somático, sino que ya es un dolor neuropático o un dolor visceral o un dolor muy intenso neuropático, por ejemplo, pues ya comenzamos a darle un opioide leve. Dentro de estos están el tramadol y la codeína, pero también se le pueden combinar con el paracetamol y el metimazol, que serían fármacos de la primera etapa. Después, si de plano el paciente refiere que ya es un dolor muy intenso, por ejemplo, pacientes terminales con cáncer, en donde las células tumorales se han expandido mucho en alguna cavidad y por lo tanto estimularían continuamente a los nociceptores viscerales, pues entonces se les recomienda un opioide potente, la morfina, la metadona, el fentanilo, el remifentanilo, junto con fármacos de la primera etapa, como el metamizol, el paracetamol. Y aquí hay que estar jugando un poco con la dosis y el esquema de dosificación. Por último, si no responde con este opioide potente, pues se puede utilizar ketamina, anticonvulsivantes, antidepresivos, lidocaína o receptores alfa-2 presinápticos, los cuales tienen un efecto a nivel del encéfalo y lo deprimen. Entonces, aquí teóricamente el paciente ya estaría un poco sedado, ya habría un poco de pérdida de la conciencia. Por otro lado, si aún no es suficiente, pues ya más bien ya se genera una aplicación de una anestesia regional. Entonces ya se les tiene que estar inyectando el anestésico a nivel local, ¿no? Pero generalmente estos últimos dos tratamientos de etapa 3 junto con estos dos que les estoy señalando, ya realmente se tratan pacientes ya terminales, ¿no? Para que tengan una muerte digna, sin dolor. Y en el caso de las terapias no farmacológicas tenemos, por ejemplo, la disciplina de la acupuntura, la cual se ha visto que ciertos puntos que trabajan ciertos meridianos corporales desde la filosofía china de este tipo de medicina, se sabe que al estimularlos pueden producirse fenómenos de analgesia. Aún se desconoce cómo es que esos estímulos mecánicos generados por las agujas que implantan en esos puntos meridianos generan el evento de analgesia. Eso aún está en estudio. Bueno, ¿dudas de esta parte? No, profesora. Bueno, vamos a continuar. Ahora, por último, además de la analgesia endógena, es importante entender cómo es que se lleva a cabo el dolor visceral y el dolor referido. El dolor visceral, les mencionaba yo dentro de la clasificación del dolor, es aquel dolor que se refiere en el interior de alguna cavidad de mi cuerpo y eso está relacionado con los órganos internos que están dentro de dichas cavidades. Por ejemplo, cuando una persona tiene gastritis y esofagitis, pues refiere a un dolor muy agudo, intenso en estas zonas del cuerpo, en el interior como en la garganta, en la parte del epigastrio, en la parte dorsal, ¿no? A nivel de las vértebras torácicas, en esta parte intercostal. Entonces, el paciente refiere algo así, ¿no? Me duele como aquí, pero es por dentro. El corazón, que es un ejemplo clásico, en cuanto se presenta un infarto al miocardio, se refiere que el dolor puede comenzar en la nuca
e irradiarse por completo a un costado del brazo izquierdo, ¿no? Y es un dolor muy intenso y que se irradia desde esta parte pectoral hasta un costado del brazo izquierdo. Cuando duele, por ejemplo, el aparato genitourinario en pacientes que tienen su próstata muy extendida o cáncer de vejiga o una cistitis, pues el dolor se refiere en el área genital, ¿verdad? En la entrepierna y a nivel de la parte inferior de los glúteos o nalgas. Los ureteros también, cuando hay problemas en la micción, vean que duele la parte del vientre y la parte lumbar. Y cuando ya son dolores muy intensos por una hiperplasia prostática, los pacientes pueden presentar dolor en la zona lumbar y en el costado interno o en la cara interna y lateral de las piernas, ¿no? Bueno, ¿por qué es interesante hablar del dolor referido? Bueno, recordarán ustedes que cuando les dije que en la vía espinotalámica, si la información llega al tálamo lateral, ¿no? Y el tálamo lateral proyecta sus fibras a la corteza somatosensitiva. En la corteza somatosensitiva había una representación somatotópica de nuestro cuerpo que se llamaba homúnculo somatosensorial. Y ahí la representación de las distintas partes de nuestro cuerpo estaba en función de nuestra capacidad de discriminación táctil. ¿Sí recuerdan eso del video pasado? ¿Sí o no? Yo no. A ver, vamos a regresarnos en esta parte. Déjenme ver si la tengo todavía habilitada. Tienen que estudiar muchísimo para el examen del miércoles. Por favor, porque si no van a empezar pues las tronaderas, ¿verdad? Entonces, en este tema de sistemas aferentes, mencionaba en el video anterior que esta zona que está pintada en azul es la corteza somatosensitiva. Ahí llega todos los axones provenientes del tálamo que conducen la información de tacto fino, tacto grueso, dolor, temperatura y que viajan por las dos vías, o sea, la del lemnisco medial para un cierto tipo de información que es tacto fino y para dolor, temperatura y tacto grueso, la vía espinotalámica. Entonces, toda la información llega aquí. Bueno, hasta que la información llega hasta esa zona de la corteza, nosotros somos capaces de identificar la modalidad sensorial que se está activando. Es decir, ay, siento calor, o siento frío, o siento la forma del objeto, o siento la textura del objeto, o siento dolor. Pero adicionalmente, yo puedo ubicar la localización de ese estímulo, donde se aplicó. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo les decía? En esta parte de la corteza somatosensorial primaria hay una representación de nuestro cuerpo, es decir, voy nuevamente a repetirlo. Fíjense cómo cada parte de nuestro cuerpo tiene una área de integración a nivel de nuestra corteza somatosensorial primaria. En este caso, toda nuestra mano necesita de esta área grande de integración. Nuestra cara, el pie, la planta del pie, vean qué grande. Entonces, digamos que estas zonas de nuestro cuerpo tienen una representación
o un área de integración muy grande en la corteza somatosensorial. Cuando la información llega a esa zona de la corteza somatosensitiva, yo puedo decir, ay, me piqué la yema de mi dedo, porque la información llegó precisamente en esta zona, al dedo índice y a la yema. ¿Qué áreas de mi cuerpo no tienen tanta área de integración a nivel cortical? El antebrazo, la espalda, vean bien poquita, los glúteos, ¿no? ¿Y a qué se debe de que tengan una menor área de integración? Pues yo se los decía en el video anterior que era por su capacidad de discriminación táctil. El fenómeno de discriminación táctil era cuando yo podía discriminar la aplicación de dos estímulos aplicados de manera simultánea. Y yo podía distinguir dos puntas de los lápices, por ejemplo. Cuando yo tengo una mayor capacidad de discriminación táctil, quiere decir que esa zona de mi cuerpo, por ejemplo, lo que son los labios, las manos y la yema de nuestros dedos, tienen campos sensoriales pequeñitos, pero hay muchos. Entonces, esas zonas del cuerpo tienen una mayor capacidad de discriminación táctil. Pero la espalda, el abdomen, los brazos, el antebrazo, tienen muy pocos campos sensoriales y esos campos sensoriales son muy grandes, de tal suerte que ahí no existe tanta capacidad de discriminación táctil. Bueno, aprovechando esta figura, si se dan ustedes cuenta, únicamente se está integrando áreas de nuestro cuerpo que están relacionados con lo somatosensitivo de mi piel. Yo ahí no estoy viendo un corazón, no estoy viendo los intestinos, no estoy viendo el estómago. Es decir, ahí no se representa o no hay áreas de integración que representen o que integren la información proveniente de mis órganos internos. Los órganos internos también tienen interoceptores, tienen nociceptores, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible que yo pueda crear un dolor referido y decir, vean ustedes, ¿cómo es posible que yo pueda decir, si me duele esta zona del cuerpo, es que tienes alterado el esófago? Es que si te duele aquí el dolor y se irradia por acá, es que es el corazón. ¿Cómo es que puedo yo referir el dolor interno de un órgano con una parte de mi cuerpo? ¿Cómo podría yo entenderlo? Pues quizá en esas ciertas partes del cuerpo haya como receptores que estén asociados a donde se está generando el dolor realmente y por eso se reflejan ahí o se ven reflejados en esa parte del cuerpo. Por ahí vas. Mira, hiciste bien tu asociación. Fíjense, en este esquema les estoy mostrando un término que se llama dermatoma, que no es otra cosa más que las áreas de nuestra piel cuya información sensorial es integrada en una cierta zona de la médula espinal o de mi sistema nervioso central. Por ejemplo, la zona del abdomen, el vientre, esta parte del antebrazo se integra a nivel de la médula espinal en la región torácica. Esta parte de las piernas, ¿verdad? La cara interna y externa, pues serían las lumbares y solamente la porción sacra de la médula espinal está integrando información sensorial
de la cara externa de nuestras piernas y pies, ¿no? De la parte ya más inferior y del área genital. A esto se le llama dermatoma, es decir, si yo tengo aquí algo de sensibilidad es porque se está integrando en esta porción cervical, o en esta porción torácica, o en esta porción lumbar o sacra. Bueno, el dolor visceral y el dolor referido se explica porque hay fenómenos de convergencia de la información. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el nociceptor visceral, al activarse, puede integrar la información en un punto del sistema nervioso central en donde converge la información dolorosa de la piel de esta parte del cuerpo. Bueno, veámoslo con una diapositiva. Entonces, vean ustedes. Aquí en este punto yo estoy ejemplificando al nociceptor visceral. Aquí está, por ejemplo, el duodeno o el intestino delgado, ¿no? Si hay un cólico intestinal, entonces este interoceptor se activaría porque la distensión como tal podría estar codificando para un dolor, ¿no? Para el dolor, es un nociceptor, y vean cómo la información viaja y el axón entra también por la parte dorsal. Y vean ustedes que estimularía a la neurona de segundo orden de la vía espinotalámica asociada a la activación de un nociceptor cutáneo de una parte de mi cuerpo. Entonces, aquí dice piel, ¿no? Entonces, si si es la piel, por ejemplo, de mi abdomen, de la zona del epigástrico. Entonces, esta es la piel del epigastrio. O de mi abdomen, si quieren verlo más coloquial. Epigastrio. Entonces, si esta está activa, entonces viajará por la neurona de primer orden, activa la de segundo orden, decusa la información, va al tálamo y entonces va aquí a la corteza somatosensorial, que es donde está el homúnculo somatosensorial. Y entonces, si esto sucede así, somatosensitivo, le pongo doble S porque ya me cansé de escribir con el mouse. Entonces quiere decir, híjole, me corté la piel del abdomen, aquí está la lesión. Esa sería mi interpretación. Volteo mi vista y veo que sí, a lo mejor mi abdomen está inflamado, está sangrando, está la sangre ahí por fuera. Pero vean lo interesante del dolor visceral. El dolor visceral, al distenderse en exageración, el tracto gastrointestinal, sobre todo los intestinos, entonces se activaría este nociceptor visceral y estimula a esta neurona de segundo orden asociado a esta zona de la piel. Y entonces mandaría la información, la neurona de segundo orden, hasta el tálamo lo manda a la corteza somatosensorial y entonces uno puede decir, me duele esta zona. Ay, Dios, me quedó el monito muy feo. Me duele aquí. Obviamente cuando somos niños y al referir un dolor aquí y a simple vista la mamá no ve ninguna lesión, le dice, es que te duele la pancita, te está doliendo tus intestinos. Entonces, ese es el fenómeno del dolor visceral o dolor referido. Vean que también aquí tiene su componente aversivo, ¿no? A nivel del sistema límbico. Entonces, hasta el niño puede doler porque puede llorar porque le duele su pancita. A este fenómeno se le llama la teoría de la convergencia.
Y se llama así porque el nociceptor cutáneo y el nociceptor visceral convergen para estimular a la neurona del segundo orden, a la misma neurona de segundo orden. Entonces yo soy capaz de referir el dolor en esa parte del cuerpo, pero teóricamente no es que esté estimulándose el nociceptor cutáneo, es que se está estimulando al nociceptor visceral, cuya terminal sináptica converge para estimular a la neurona de segundo orden, que estimularía originalmente un nociceptor cutáneo. Si nosotros vemos pues diapositivas así como que más cargadas, ¿no? De neurociencias en el PURBES o en algún otro libro, podremos encontrar vías de dolor referido pues muy atascadas de vías. Voy a poner nada más como ejemplo una. Vean esta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la asociada al corazón. Entonces, el corazón tiene su propia inervación, ¿sí? El miocardio, las aurículas, pues tienen nociceptores asociados a las paredes del miocardio. Si estos se estimulan, vean cómo estas vías sensoriales, viscerales, entran a nivel del segmento T1 o bien del segmento T5 de la médula espinal. Y ahí son capaces de estimular a las neuronas de segundo orden que están relacionadas, vean, con la inervación dolorosa o los nociceptores que estarían inervando la piel de mi pecho, de mi pectoral y del brazo izquierdo, el antebrazo, que serían estas líneas en azul. Pues vean cómo la información dolorosa del corazón converge en la neurona del segundo orden asociada, ¿verdad?, a esto, y va directamente a decusar la información la neurona del segundo orden y asciende hasta el tálamo y del tálamo hacia la corteza somatosensitiva asociada al tórax, aquí dice, bueno, que sería esta parte, los pectorales, y las extremidades superiores, que serían estas. Y entonces, si el dolor lo refiero en esta parte y en el antebrazo, híjole, ¿sabes qué? Te está dando un ataque cardíaco. Vete rápido al hospital. Entonces, estos son los fenómenos de convergencia. ¿Sí? ¿Dudas de esta parte? No, profesora. No, profe. Bueno, entonces de clase sería todo por hoy. Déjenme detener la grabación.